Si quieres saber cómo puedes llegar a conocerte mejor a ti mismo a través de una herramienta llamada MBTI para entender por qué haces lo que haces, pues has llegado al video correcto. Así que ponte cómodo que empezamos. Si te ocurre como a mí, habrás tenido uno de esos días en tu vida donde realmente no te sentías bien del todo, pero no sabías explicar concretamente cuál era la razón de ese malestar. Esa etapa es una de las peores que puedes experimentar, y más si no conoces el motivo por el cual te sientes de esa forma o cuál puede ser una solución para ese problema. Pero eso puede cambiar desde este momento, porque te voy a explicar cuál es la razón de ese malestar y cómo puedes conocer mucho más de lo que ya sabías de ti hasta este momento. Pero claro, ¿te sientes preparado para esto? Si es así, empezaré por explicarte que la naturaleza humana ha sido acechada por la incomprensión de nuestro comportamiento, y esto se debe a varios factores, entre ellos la educación que hemos recibido o también aquello que nos ha enseñado nuestra familia, como aquello que era lo más importante para ellos. Y aunque sea verdad que no siempre puedes prescindir del dinero o tener un trabajo que te mantenga como tal, no es del todo cierto que debes ser siempre a costa de tu felicidad. Porque si no disfrutas lo que realmente estás haciendo, así sea de mayor, terminarás por rendir de la peor manera posible. Y el objetivo de cualquier empresa o trabajo, te lo digo desde ya, es rendir óptimamente ante cualquier cliente o situación que se presente. Y esto también se dirige a los estudiantes que se preparan arduamente para dar un examen. Porque si te sientes obligado a prepararte para dar un examen, el cual crees que no aportará nada importante a tu vida, te chocarás con un gran muro de desmotivación. Y te comprendo, porque yo estuve en ese lugar y pensaba, ¿por qué debo estudiar para un examen que a lo mejor no puede probar la calidad de persona que realmente soy en este momento? Pero justamente aquí reside el gran problema de todo esto. Y el problema es, ¿qué tipo de persona soy yo realmente? ¿Qué me motiva? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me impulsa a seguir adelante y dar lo mejor de mí de verdad? Entonces, como no conocemos la respuesta a esta gran mayoría de preguntas, tendemos a caer en un estado de negatividad e incomprensión de por qué hacemos lo que hacemos y por qué a veces no me siento atraído a las mismas cosas que sí le atraen a las demás personas. Y aquí podemos entender que el conocerte realmente a ti mismo, a esa persona que realmente eres tú, juega un papel mucho más importante de lo que crees. Y por esta razón he traído una herramienta de crecimiento personal que te permitirá profundizar y comprender mejor el tipo de persona que eres tú. Y esta herramienta tiene por nombre MBTI. Haciendo una mención especial a Alba Mora, que pidió que traiga un video explicando un poco más a profundidad sobre esta herramienta de conocimiento personal, y que me ha parecido bastante interesante, la verdad. Por ahora, empecemos por lo básico. MBTI son siglas que significan Myers-Briggs Type Indicator, haciendo referencia a su creador, que a su vez se basó en los tipos psicológicos de Carl Jung, un crack que fue colega del mismo Sigmund. Sé que aquí hay bastantes nombres, pero yendo un poquito más al detalle del MBTI, es una herramienta que te permite evaluar el tipo de personalidad de un individuo, donde, aunque parece mentira, llega a tener un alto índice de coincidencias con el tipo de comportamiento que tú tienes. Para dar a entender mejor el análisis que propone el MBTI, intentaré dar una explicación clara de cada punto del mismo. Para empezar, debemos tener en cuenta que hay 4 apartados donde se comienza a clasificar a la personalidad de cada individuo, siendo la primera de ellas la E de extraversión o I de introversión. La primera se refiere cuando el individuo logra enfocarse o sentirse más a gusto en un lugar exterior o junto a varias personas, tal vez amigos o familia, así como un estudiante cuando pasa el tiempo con sus amigos, recalcando que mantiene una compostura alentadora de que realmente los disfruta, mientras que
La introversión hace referencia a una persona que prefiere invertir su tiempo más preciado en pasar solo, es decir, manteniendo una distancia considerable con el resto de personas, porque percibe que se siente mejor y que puede tener un incremento de su energía y concentración mientras se encuentra aislado de los demás. A partir de este momento, tú debes ir escogiendo con cuál de estos apartados te sientes más identificado. De ahí pasamos directamente al segundo apartado del MBTI, siendo S de sentimiento o N de intuición, donde no coincide con su sigla la letra N, pero se debe recalcar que en muchos casos se refiere a su sigla en inglés, tal y como lo veremos a continuación. Primero, el sentimiento tiende a enfocarse en las experiencias vividas de algún hecho, mientras que la intuición se refiere más a una interpretación o análisis lógico de algo. Ahora sí, entremos directamente al tercer apartado con la letra T de su nombre, Thinker o pensar, y de F de Feelers o sentir en español. En el caso del primero, se interpreta como las personas que son un poco más racionales y toman decisiones consecuentes, mientras que la segunda se refiere a personas que se sienten más relacionadas o que se identifican emocionalmente con algún hecho en concreto. Pasando directamente al cuarto apartado y el último, donde se encuentra la J de juzgar y la P de percibir, aclarando que el primero se relaciona en mantener un orden estricto de las cosas y de su forma de actuar, mientras que el otro es un poco más flexible y se encuentra abierto a nuevas perspectivas o tal vez puntos de vista que no han sido considerados con anterioridad. Ahora, de acuerdo a este orden establecido y después de que hayas elegido cuál se asemeja más a tu forma de ser, podrás registrar un orden y empezarás a realizar una selección mucho más cuidadosa, porque cada sigla estará ubicado con respecto a si es dominante, auxiliar, terciaria o inferior, para obtener finalmente tu tipo de personalidad. Pero para explicar lo básico, una vez que tengas un orden establecido, podrás consultar cuál es tu tipo de personalidad y confirmar si realmente coincide con el tipo de persona que eres tú. Si te animas a hacer este test, tal vez te lleves una que otra sorpresa. En mi caso, al hacer este test, pude observar que mis siglas quedaron como INFP. Y si estas coinciden con el tuyo, pues qué mejor. En mi caso, estoy clasificado como la personalidad de mediador, el cual indica que son personas que siempre buscan la bondad en las personas, así sean consideradas como malas personas. Y aunque este tipo de mediadores se consideren como tranquilos o hasta un poco tímidos, poseen una gran pasión que los caracteriza, que realmente los hace dar lo mejor de sí mismos, además de guiarse un poco más por la racionalidad o la lógica para tomar ciertas decisiones. Y aunque diga un montón más de cosas, te invito a que tú realices también tu propio test de personalidad, que te estaré dejando en el comentario fijado de acá abajo del video, y que me digas cuáles fueron tus siglas del MBTI y finalmente si realmente acertó con el tipo de persona que tú eres. Pero desde ahora te debo indicar que la forma manual es realmente la más efectiva que existe, porque abarca mucho más que esto, así como las funciones cognitivas y ciertos detalles que no lo hace el test virtual. Pero si quieres obtener un resultado más acertado todavía sobre las siglas que te pueden salir, haciendo énfasis en que aún falta bastante por profundizar, pero si te quedaste hasta este punto del video, te ofreceré una sorpresa un poco especial que te ayudará a darte una idea clara de cómo puedes aplicar el MBTI en tu vida para conocerte mejor y sacarle el máximo provecho a ello, además de la personalidad de tus conocidos. Primero, debes tener presente que al conocer tu MBTI, ahora eres más consciente de cuáles son tus puntos fuertes y débiles. Tomándome como ejemplo, sé que uno de mis puntos fuertes es mi pasión por hacer las cosas que realmente me gustan. Entonces, puedo enfocar esa pasión hacia mis proyectos, creando nuevas ideas para sacarle el máximo provecho a mi personalidad. También
conociendo que una de mis debilidades a lo mejor es no querer estar muy cerca de muchas personas o no querer integrarme del todo cuando hay mucha gente. Por ello, puedo enfocarme más en desarrollar mejor mis relaciones sociales, manteniendo unas conversaciones con mayor regularidad o tal vez algunas salidas con amigos para salir de esa zona de confort que me tiene atado a mi forma de ser. Entonces, si crees que este puede ser tu caso, eres totalmente libre de incorporarlo. Pero si por otro lado no coincide mucho con tu personalidad, que digamos, pues no te preocupes, porque si veo que este video tiene mucho apoyo, pero mucho, traeré una explicación adicional e incluso podría empezar a hablar de la personalidad, de las 16 posibles combinaciones del MBTI para ver en cuál encajas mejor. Pero si quieres, déjame saberlo a través de tu like y tu comentario en este video, además de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo video, poniendo ya un nuevo reto de 10 likes para traer al canal otro video sobre cómo emprender desde casa, que me lo habían dejado en los comentarios y me parece bastante fascinante. Y si te quedaste hasta aquí, te tengo una última sorpresa, y es que si quieres conocer más sobre tu propia personalidad para conocer cuáles son tus puntos fuertes y débiles para llegar a dar un excelente rendimiento, te recomiendo que veas este video de aquí, que te servirá un montón, además de recordarte que puedes suscribirte por la parte de acá y finalmente dejándote aquí otro video sobre cómo ser más productivo desde el hogar. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.